Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Cristo. Cristo está aquí, Cristo está conmigo, Cristo está aquí, Cristo está contigo. Gracias por venir, Cristo, a perdonarnos. Gracias por tu amor, gracias por amarnos. Bienvenido sea, Señor, bienvenido sea a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido sea, Señor, bienvenido sea. Lléname de gozo con tu bendición. Cristo está aquí, Cristo está conmigo, Cristo está aquí, Cristo está contigo. Gracias por venir, Cristo, a perdonarme. Gracias por tu amor, gracias por amarme. Bienvenido sea, Señor, bienvenido sea a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido sea, Señor, bienvenido sea. Lléname de gozo con tu bendición. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de esta transmisión y por los diversos medios por los cuales se transmite este servicio. Es un privilegio para mí estar ante ustedes, o poder comunicarme con ustedes por estos medios, pues para compartir un poco lo que es la palabra del Señor, viendo la necesidad que hay en el momento
¿Y cuál necesidad estamos hablando? Bueno, la necesidad espiritual. Porque lo que dijo Jesús una vez, conforme a lo que ya había sido dicho, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así dice la palabra del Señor, y realmente si usted y yo gozamos del favor de Dios y tenemos su presencia propicia a nuestras vidas, el Espíritu Santo, entonces no tendremos falta de ningún bien. En realidad, por eso es que Él nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás sería añadido. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. No teniéndolo a Él, podemos tener todo lo terrenal, pero no tener lo más importante, que es la satisfacción. Muchos andan por la vida buscando satisfacer un deseo terreno, carnal, y es, por ejemplo, si hay personas que les gusta tener mucho dinero y quieren tener mucho dinero, ser ricos, pues desean eso, y bueno, eso es lo que buscan. Hay otros que desean otras cosas, tener una familia, o sea, es lo que más desean. Puede que deseen varias cosas al mismo tiempo, pero hay algo que desean más. Y otros que desean la fama, hay otros que desean viajar a muchos lugares. Bueno, hay muchos deseos terrenales que podamos nosotros tener. Y es más, podríamos tener todo lo que nuestro corazón deseare aquí en la tierra. Pero lo que se le olvida buscar y obtener a todos los que buscan el placer terrenal es la satisfacción. ¿Qué es la satisfacción? La satisfacción es como que sentirse lleno, es como sentirse bien. Por ejemplo, normalmente eso se aplica en antojos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que de repente nosotros tenemos antojos de algo muy particular. Entonces, si no satisfacemos esa necesidad, vamos a seguir teniendo hambre. Por ejemplo, una vez en una noche, bueno, tenía la costumbre de comer cornflakes con leche allí, algo sencillo. Bueno, eso me había funcionado hasta un día que de repente yo comí cornflakes con leche, pero pasó que aunque yo me sentía full, o sea, como si mi estómago parecía que estaba full, aún sentía ansias o tenía antojo. Y al parecer el antojo en ese momento era de comer algo como más sólido. Bueno, lo que yo hice básicamente fue comprar un perro caliente o un hot dog, bueno, como se le llame. Y aunque yo ya estaba lleno, comí eso realmente, y ahora sí sentí que estaba bien. Básicamente, al parecer, mi cuerpo tenía un antojo. A veces nuestro cuerpo tiene antojos, y esos antojos básicamente, yo no sé mucho de lo que es medicina y todo eso que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, y eso no lo sé, pero por lo que he oído y por lo poco que he aprendido, a veces esos antojos que tiene el cuerpo es como el cuerpo pidiendo algo en particular, que es lo que necesita en ese momento. Porque a veces nuestra dieta, por lo general, o sea, depende de cómo es cómo usted come, si tiene maneja una dieta balanceada o algo así, con los nutrientes exactos cada día, diferentes, según lo que necesita el cuerpo. Pero normalmente, bueno, o así me pasé en mi caso, que uno come básicamente lo que hay, lo que uno consigue o lo que uno de repente desea comer. Pero realmente, a veces la comida que comemos
no tiene todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, si llega un momento en que nuestro cuerpo necesita cierto y determinado nutriente, porque definitivamente no lo estamos satisfaciendo con el tipo de comida que estamos comiendo últimamente, entonces ahí se manifiestan los antojos. Deseo comer esto, deseo comer aquello, lo otro. A veces esos antojos es así. Se basa en eso. El organismo pidiendo un nutriente que el cuerpo necesita. Nuestro cuerpo necesita nutrientes y por eso debemos alimentarlo bien. Por eso una comida, siempre hemos tratado de comer comida buena, que haga de provecho a nuestro organismo, no como lo que llamamos aquí chuchería o dulces y esas cosas. Imagínense, yo tengo hambre y entonces es hora del almuerzo y entonces en vez de comer un buen almuerzo, como puros dulces y chucherías, como le llamamos aquí, y papas, cosas prefabricadas y eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Quizás por un momento, yo me voy a sentir lleno y todo, pero mi cuerpo se va a empezar a descompensar y entonces ahí es donde voy a tener problemas porque entonces no estoy nutriendo mi cuerpo como debe ser. Entonces, básicamente, nosotros hemos obviado esa parte, la necesidad espiritual, que es aún más importante que la necesidad natural. Porque teniendo a Dios, lo tenemos todo, porque Él es el que nos da todo. Él nos provee el sustento espiritual, que es su palabra, y la satisfacción personal, la felicidad, que eso es una manera de llamar también a la satisfacción desde el punto de vista espiritual o emocional. Y también en las cosas naturales, como Él dice, Él sabe que tenemos necesidad. Y entonces Él nos da lo que nosotros necesitamos. Ya sea una casa, ya sea una esposa, ya sea hijos, ya sea un trabajo, ya sea que en este caso necesitamos, si estamos estudiando y necesitamos pasar bien una prueba, hasta en eso Dios nos ayuda. Obviamente nosotros tenemos que estudiar, pero Dios nos da tal bendición que entonces nosotros nos acordamos exactamente de lo que hemos estudiado y en el momento de la prueba nos acordamos y respondemos correctamente a las preguntas y cosas así. O sea, Dios está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Entonces, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si no lo tenemos a Él, definitivamente podemos tenerlo todo, pero vamos a tener la sensación de que algo falta. Y esa sensación de que algo falta es lo que nos hace infelices. Por eso es que hay algunos que llegan a la fama y tienen mucho dinero y todo eso, y bueno, lo que dicen es que la mayoría de ellos consumen droga. Bueno, la verdad no lo he comprobado, pero por lo que he sabido, sí. Entonces consumen droga como para tener eso que ellos piensan que les hace falta, que no es algo material porque lo han alcanzado todo y que tiene que ver en el plano espiritual. Entonces básicamente esa droga los hace entrar en un éxtasis, un estado espiritual que los hace sentir bien. Pero en realidad eso es momentáneo y los efectos de eso pueden ser perjudiciales para el organismo y además perjudiciales para nuestro entorno, porque hay quienes les llega a afectar las drogas hasta tal nivel de que entonces tratan mal a los de su entorno y se comportan de una manera violenta y bueno, todas esas cosas. Entonces se crean problemas para su cuerpo, problemas en la sociedad y bueno, imagínense, por solo un minuto de, como se le llama, éxtasis. Pero Dios nos ofrece a usted y a mí, hermano y hermana, amigo y amiga que nos está escuchando y nos está viendo a través de esta transmisión, Dios nos da algo eterno, algo permanente, que es Espíritu Santo, es su Espíritu en nuestras vidas. De tal manera que el Espíritu Santo lleva consigo el gozo que nuestras vidas desean. El gozo básicamente tiene que ver con disfrutar aún, o sea, disfrutar lo que tenemos
y no acomplejarnos por lo que no tenemos, porque tenemos la esperanza en Dios, nuestra esperanza está en Dios, de que primero, si no tenemos lo que nosotros queremos, en cierto y determinado momento, es simple porque o no lo necesitamos realmente, o no es el tiempo, porque Dios tiene el tiempo perfecto para darnos las cosas y que definitivamente nos vaya bien. Hay quienes Dios les da un bienestar, hay quienes Dios les da una bendición, pero lo convierten ellos mismos en una maldición, porque de repente Dios les da un buen carro y entonces lo utilizan para viajar a todas partes de la nación, y lo que menos va es a la iglesia, y lo que menos hace es orar y buscar la presencia del Señor. Entonces lo que era para una bendición, para ir a los cultos y ayudar a los hermanos, quizás darle la cola, o sea, ayudarle, echarle un empujón, como se le llame allí, no, lo usamos es para alejarnos más de Dios. Dios nos da bendiciones, pero nosotros lo convertimos a veces en una maldición para nuestras vidas. Entonces, ¿qué Dios hace por nosotros? Él hace que estemos en condiciones para recibir lo que nosotros necesitamos y que Él nos ha de dar. Pero todo está si esperamos. Pero si le decimos insistentemente, Señor, dámelo, 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 llega un momento en que el Señor nos los va a dar es porque se lo estamos pidiendo y simplemente Dios cumple su promesa. Porque si se lo pedimos, estamos constantemente pidiéndoselo, llega un momento en que Dios no los da. Dios quería que esperáramos y esperáramos el momento en que estuviéramos preparados. Pero como no queremos esperar, Dios no lo da, y eso no es para bien de nosotros, sino para mal. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y aún hasta en eso está el vigilante. Que todo lo que tengamos, que lo disfrutemos y seamos felices con lo que tenemos, no como quien se conforma y no ha de esperar recibir algo más adelante, por supuesto, pero nuestra felicidad no está puesta en aquellas cosas que no tenemos y que pensamos obtener, sino que nuestra felicidad está en aquellas cosas que... Nuestra felicidad está en Dios, para hablar de que está puesta en Dios. Nuestra felicidad está en Dios, disfrutando de las cosas que Dios nos ha dado y esperando también que Dios nos ha de dar más grandes cosas, pero nuestra felicidad es presente y Dios nos las da. Todo está si tenemos a Dios en nuestra noticia. Puede que en su casa falte algo, o haya una necesidad, o haya un problema, pero como el Señor ha dicho, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, tú no tendrás falta de ningún bien, y yo tengo control de la situación, yo tengo control de tu vida, de tal manera que yo voy a darte exactamente en el momento indicado lo que tú necesitas para tu bien. Entonces nosotros estamos confiados en eso. Porque la verdad, Dios debe llegar a un punto de ser una experiencia en nuestras vidas, de que nosotros podamos creerle y nosotros podamos tener paciencia con Él, o paciencia en Él. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque tengamos falta de algunas cosas, estamos satisfechos porque Dios tiene control de nuestra situación. Y si Dios no me ha dado algo ahorita, algo que yo creo necesitar, es porque no es el momento o simplemente no me conviene. Y si usted sabe que algo no le conviene, si usted está consciente de que algo no le conviene, simplemente usted no va a desear eso. No estamos conscientes de lo que nos conviene. Y quizás no sabemos qué cosas de las que nosotros queremos necesitar son conforme a la voluntad del Señor. Pero lo que sí debemos estar seguros es que Dios tiene control de nuestras vidas. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Dios está esperando el momento oportuno y preciso para bendecirnos.
Eso nos llena de esperanza en nuestros corazones, porque Dios nos ama y quiere nuestro bienestar. Así que lo que yo no tengo en el momento, simplemente no he de necesitarlo, porque mi vida está encomendada al Señor, y si algo yo necesito en el momento, Dios me lo dará. Es un pensamiento tremendo. Claro, por supuesto, usted y yo lo pedimos, pero le decimos, hágase tu voluntad y no la mía. Si aún así no hemos recibido ello, entonces creamos en esto. Es porque no lo necesito en el momento. O si lo necesito, no estoy preparado para ello. Señor, sigue perfeccionando tu obra en mí. Es bueno tener un Dios tan grande. Es bueno tener un Dios tan poderoso, que Él no se ha cortado su mano. No es que vamos a decir, no, que Dios no puede darnos. Sí puede, porque Él es poderoso, todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Solo que Él usa ese poder con amor, porque Él quiere tu bienestar y el mío. Bueno, sin dar más preámbulo, quisiera que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos a leerlo hasta el versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23. Qué bueno es Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros por un momento para orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todas las cosas que has hecho por nosotros, por las que seguirás haciendo, Señor. Porque si has impedido, Señor, darnos algo que te hemos pedido, es por amor, Señor. Si nos has dado algo, es por amor, Padre Celestial. Tu amor está en aquellas cosas que no nos das y nos niegas, y aún en las cosas que nos das. Porque tú nos amas, Señor, y tú quieres por encima de todo, Señor, nuestro bienestar. Qué bueno eres tú, Padre Celestial. Por eso, Padre Celestial, quienes hemos experimentado tu gracia, tu favor, Señor, en nuestras vidas, Señor, y hemos sido iluminados por tu gracia, Señor, para ver la luz de tu rostro, Señor, poder identificar y reconocerte en nuestro medio, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que tú eres un Dios amoroso, Señor. No hay nadie igual a ti, Señor, tan amoroso como lo eres tú, Señor. El único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Aún en medio de la dificultad, aún en medio del problema, en todo tiempo, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Tú prometiste estar con tu pueblo, Padre Celestial, y lo has cumplido.
a cabalidad, Señor. Siempre he estado allí, Señor. A veces de tal manera como si fueras un Dios silente, Padre Celestial, que aunque no te podemos sentir a veces y no te podemos escuchar, estás allí, Señor, guiando nuestros pasos hacia la perfección, Padre Celestial, para que, oh Dios, podamos nosotros ser lo que estamos llamados a ser, Señor. Porque, Padre Celestial, no hallaremos satisfacción plena, Señor, en nuestras vidas, Señor, hasta no ser aquello para lo cual tú nos has llamado, Señor. Porque aquel llamado que tú nos has hecho, Señor, y tu Espíritu con que nos has llenado, Señor, Él clama en nosotros con gemidos indecibles, Padre Celestial, deseando, Padre Celestial, que nosotros le demos lugar en nuestras vidas, Padre Celestial, de tal manera que Él pueda manifestarse a plenitud, Señor. Pero tenemos, Padre Celestial, que sacrificar nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne, Señor, Padre Celestial, sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Tenemos que crucificar nuestra carne con sus deseos y pasiones, Señor, para poder experimentar, Señor, esa liberación gloriosa, Señor, que tu Espíritu dentro de nosotros clama, Señor, para que esto suceda, Señor. Padre Celestial, siempre sentiremos, Señor, que hay algo que falta, hay algo como lo estamos sintiendo en este tiempo, Señor. Padre Celestial, que aún falta que tu plenitud sea manifestada en nuestras vidas. Sabemos, sentimos, presentimos, Padre Celestial, que algo falta, Señor. Y eso, Padre Celestial, lo vamos a ver, lo vamos a experimentar en nuestras vidas, Señor, y vamos a comprobar que es, Señor, cuando verdaderamente, Señor, te demos lugar en nuestras vidas. Cuando te busquemos más en oración, Señor. Cuando nos consagremos aún más, Señor. Y, Padre Celestial, rindamos nuestros deseos, Señor. Rindamos, Padre Celestial, nuestras vidas completamente para poder movernos, Señor, según el designio de tu voluntad, Señor. Y como decía Pablo, Señor, no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Padre Celestial, eso es lo que nosotros, Señor, sabemos que debemos alcanzar, Señor. Padre Celestial, eso es lo que nuestra alma, Señor, anhela por alcanzar, Padre Celestial, la plenitud, Señor. Ser libre completamente, tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, para manifestarse a plenitud, Señor, y nosotros poder experimentar, Señor, esa gloria, Señor, que en nosotros, Señor, ha de manifestarse, Señor. Esa gloria, Señor, que se manifestó, Señor, en ti cuando estabas en carne, Señor, como Jesucristo. Esa gloria se manifestó, Padre Celestial, esa gloria, Señor, espera manifestarse en nosotros, Señor, para que nuestros cuerpos, Señor, luego al final, Señor, sean redimidos completamente, Señor. Padre Celestial, esperamos, Señor, que siga tu lidiar con nosotros. Sabemos que tú tienes el control y lo que tú haces siempre es perfecto, Señor. Solamente debemos acoplarnos a tu plan. Solamente debemos estar seguros, Señor, del paso que hemos de dar y lo que hemos de hacer, lo que hemos de decir, Señor. De lo contrario, quedarnos quietos, Señor, esperando, Señor, tu orden, esperando tu mandato, Señor, para que así, Padre Celestial, podamos nosotros ver tu gloria en nuestro medio, Señor. Padre Celestial, sigue perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Sigue comunicándote en nuestras vidas, Señor, como lo haces a través de la revelación, Señor. Y que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos, Señor. Estén sensibles, Padre Celestial, a la voz de tu Espíritu, Señor, para poner por obra, Señor, todo lo que nos has mandado, Señor. Que así sea, Señor, en nuestras vidas. Toma el control, el dominio y la preeminencia de este servicio, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu hablando y no yo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo nos encomendamos a ti. Te damos las gracias. Amén. Bueno, en esta oportunidad quisiera hablar un poco acerca de lo que es la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Y esto tiene que ver con un tema que hablamos, que estaba hablando en otra oportunidad, acerca de participantes de su naturaleza divina, porque tiene que ver con naturaleza. También recuerden el título principal, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Nosotros estamos caminando es por fe. Este camino se camina es por fe. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra vía, o sea, es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y por medio de esa fe es que nosotros vivimos. Porque Dios se revela en nuestras vidas, Dios nos dice qué hacer para nosotros alcanzar la vida eterna y luego que la alcanzamos para mantenernos con vida a pesar de la lucha, de las pruebas, de las dificultades que tenemos que afrontar muchas veces. A través de la revelación Dios nos dice qué hacer y cómo hacer para mantenernos con vida. De hecho, el profeta en el mensaje ¿Cómo puedo vencer? Vencer es mantenerse con vida. Si no me equivoco, él lo dijo así. Es mantenerse con vida, porque recuerde que vencer ya allí implica una batalla en sí. Si yo voy a vencer, entonces porque tengo que pelear contra algo, estoy peleando contra algo. Y en este caso, cuando se trata de la pelea o de la lucha entre la vida y la muerte, vencer es mantenerse con vida. Porque ya la muerte sería que nos vencieron, entonces es mantenerse con vida. Entonces, por la revelación, por la fe es que vivimos. Fe es revelación, revelación es fe. Y por medio de ella es que no estamos aquí de pie y peleamos la buena batalla de la fe. Bueno, entonces el título, como les dije, o el subtítulo sería La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dije que tenía que ver con naturaleza. ¿Por qué? Porque hablemos, naturaleza básicamente habla de qué es, de lo que está hecho algo, cómo es y qué es. Y dependiendo qué es y cómo es, tiene una manera, o sea, dependiendo qué es, tiene una manera de comportarse. Todo esto está incluido en la naturaleza. Lo que ha de ser algo está allí, en la naturaleza de ese algo. Por ejemplo, una semilla, allí dentro de ella está implantada, no sé si es la palabra, pero dentro de ella está la naturaleza, que está ligado con la vida. De hecho, la naturaleza está ligado con la vida. Entonces, ¿cómo va a ser esa vida? ¿Cómo va a ser? ¿Qué es y cómo va a ser? Eso lo determina la naturaleza. La naturaleza determina el comportamiento de algo. También nos permite identificar qué es y cómo es algo. En este caso, bueno, lo que es. Por ejemplo, en este caso, por naturaleza, bueno, sabemos, la semilla es una planta, está en ese género de las plantas, y bueno. Entonces, cuando usted introduce una semilla en tierra, ¿qué es lo que usted espera? Que esa semilla brote y salga a vida y crezca como una planta, ya sea de maíz, de trigo o lo que sea. En este caso, eso es lo que usted espera. ¿Qué es lo que desea esa semilla cuando entra a tierra? Hablando que ella tuviera conciencia. Es crecer y ser lo que debe ser. Básicamente es eso. Porque en ella está la vida y ella desea vivir, vamos a decirlo así, y vivir como se supone que debe vivir, porque en este caso eso es según su naturaleza. Como por ejemplo, en cuanto a los animales, un pájaro no va a desear ser un perro,
ni un perro va a desear ser un cerdo, ni un cerdo va a desear ser una vaca o algo así por el estilo. Dios hizo todas las cosas perfecto y en cada uno implantó una naturaleza para que no desearan más allá de lo que deberían desear. El conflicto está ahora es con el ser humano por causa del pecado. El pecado lo que vino fue a pervertir todo y hacer que lo que Dios había creado, por ejemplo, en este caso el hombre se pervirtiera, el hombre y la mujer se pervirtieran. Sabemos que el pecado entró con la desobediencia ya en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Entonces entró la perversión, entró la naturaleza pervertida. Allí es donde nace el deseo hoy del hombre, digámoslo así. Es donde viene todo eso del hombre ser como hombre y la mujer ser como... el hombre estar con los hombres, así es como es. Estar con los hombres y las mujeres con las mujeres, que por supuesto eso es antinaturaleza. El hombre debe desear estar con una mujer, o sea, para reproducirse. Y la mujer debe desear estar con un hombre. Ahora de todo eso está pervertido. La mujer quiere parecerse al hombre y el hombre quiere parecerse a una mujer. Ven, ¿por qué se está comportando de esa manera? Que así Dios no lo creó. Varón y hembra Dios los creó. Hablando del hombre en un principio. Pero luego Dios dividió esa naturaleza, vamos a decirlo así, hizo al hombre, separó al hombre de la mujer, la parte femenina de la masculina. Entonces, femenino iba a ser femenino siempre y masculino iba a ser masculino siempre. Todo lo que Dios hace es perfecto. Lo que pasa es que el pecado pervirtió eso. Entonces, se supone que la mujer no debe desear ser un hombre, sino desear ser una mujer más femenina o ser una mujer. Y el hombre debe desear ser hombre. La mujer no debe desear comportarse como un hombre, sino comportarse como una mujer, porque tiene características propias, o tiene una naturaleza diferente a la del hombre, que la hace comportarse diferente y ser diferente en muchos aspectos. Una mujer no es igual que un hombre. Y un hombre comportarse como un hombre, desear eso. O sea, la naturaleza es lo que nos permite desear también. Entonces, así debe ser. Una semilla de maíz va a desear ser una planta de maíz. Una semilla de trigo va a desear ser una planta de trigo. Un animal, hablando de un pájaro, va a querer, desea ser un pájaro. Un cerdo va a desear ser cerdo, o sea, él no va a desear más allá de su naturaleza, porque es lo que es. ¿Qué pasa si el pájaro intenta ser como un perro? Se va a sentir incómodo, porque él no es un perro, él es un pájaro. Tiene alas y él vuela, los perros no vuelan. Entonces, se va a sentir incómodo caminar en la tierra, por ejemplo. Y no va a poder comer hueso, o sea, no va a poder comer comidas así como las que come el perro, como hueso, o, carne con hueso, y comida que come el perro. Obviamente se va a sentir cómodo porque no está hecho para comer eso. Los pájaros comen semillitas y cosas muy puntuales. Y los perros comen otra cosa diferente. Entonces imagínense que un pájaro quiera comer lo que come el perro, se va a sentir incómodo. Y el perro comiendo lo que come un pájaro también se va a sentir incómodo, porque el perro está para comer comida más grande, más sólida, no sé si así se le puede llamar. El perro no se va a satisfacer comiendo puras semillitas o algo así por el estilo, no. Por supuesto, un perro va a querer comer comida que normalmente come un perro y así. Un cerdo come comida de cerdo y así. Cada animal, según su género y conforme a cómo está constituido, va a estar satisfecho siguiendo los parámetros de esa naturaleza. En este caso, el pájaro, ser un pájaro,
hablando de comportarse como un pájaro, comer como un pájaro, vivir como un pájaro. Yo creo que me entienden en este aspecto, o sea que no voy a redundar tanto en esta parte. Ahora, eso es. Entonces, simplemente si esa semilla que uno planta en la tierra, por ejemplo de maíz, lo que desea es salir y ser una planta. ¿Qué pasa si tiene impedimentos? Como que la tierra es muy difícil, se va a sentir incómodo, ¿no? Se va a sentir cohibido y no va a poder salir aunque quiere salir. Quiere salir pero no puede. Es como cuando a veces usted y yo echamos como piso ahí sencillo, a un lugar de tierra y que por lo general nace mucho monte y eso. O sea, monte, paja o como le llamen ustedes. A veces, ustedes no sé si han notado en las calles, como a veces intenta salir el monte por las orillitas de donde está el cemento, donde está el piso pues, de cemento, el asfalto, lo que sea. Ustedes ven que encuentra una orillita y por ahí quiere salir una paja y eso, porque eso es lo que va a hacer la naturaleza. La tierra está hecha para eso, para producir hierba verde y ella se va a sentir libre haciendo eso. Entonces, de lo contrario, va a salir cohibida, pero va a salir. O sea, lo que hace la naturaleza es sobrepujar y ser lo que se supone que debe ser. La tierra producir hierba verde, así le coloquen asfalto, así le coloquen cemento, lo que sea, va a querer sobresalir. Va a querer salir. Ahora, así son los hijos de Dios. Nosotros fuimos formados en maldad y nacidos en pecado, una vida alejada de Dios. Pero Dios, por gracia, misericordia, por un favor inmerecido, Él nos dio promesas para que por fe las creyéramos y obedeciéramos. Dice así la Escritura. Voy a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios, por su gracia, por su favor, Él nos creó una vía para que llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina, es decir, su Espíritu Santo. Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando también de un nacimiento. Es el nuevo nacimiento. Es algo nato, o sea, en cuanto a definición, todo esto abarca naturaleza. Nuevo nacimiento es ser lleno del Espíritu Santo. Nuevo nacimiento, ser lleno del Espíritu Santo, es lo mismo. La naturaleza divina de Dios es lo mismo, porque en este caso, la naturaleza divina habla de la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios con sus características. Como es Dios, eso Dios nos lo transmite a través de su vida, que es su Espíritu Santo. Y que es la que, llegando a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nos hace nacer. Efectúa un cambio en nosotros, un cambio de naturaleza en el alma.
de tal manera que en nosotros, al presenciar ese cambio, al recibir su Espíritu y presenciar ese cambio, es el poder transformador, el Espíritu Santo, y al ser cambiadas nuestras vidas, nacemos. Porque ya no somos como éramos, sino que somos diferentes ahora. Y por eso es que hay una nueva vida. Por eso es un nuevo nacimiento, una nueva vida. Y que está a punto, o sea, una nueva vida en nosotros, que ahora necesita manifestarse. Es eso. Entonces, al manifestarse, ella se va a manifestar en fe de Jesucristo, virtud de Jesucristo, conocimiento de Jesucristo, dominio propio de Jesucristo, paciencia de Jesucristo, piedad de Jesucristo, afecto fraternal de Jesucristo y amor de Jesucristo. O sea, todas estas características que hubo en Jesucristo, que son las de Dios, porque Jesucristo es Dios hecho carne, y si nosotros tenemos las mismas características que Jesucristo, llegamos a ser como Dios, porque Dios estaba vacío en Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando dice la escritura añadí en la versión anterior, creo que en la Biblia, en la Reina Valera, en la 1909, está en 1960, en 1909 no dice añadí, sino mostrad. Es algo que nosotros vamos a mostrar porque hay una nueva naturaleza en nosotros, hay una nueva vida en nosotros, Cristo morando en nosotros. Entonces, si hubo un cambio en nuestro ser, hay una naturaleza nueva en nuestro ser, entonces esa naturaleza nueva, esa nueva vida en nosotros, se va a querer manifestar como es, según lo que es. En este caso, como es la naturaleza divina de Dios, es decir, tiene las características de Dios, entonces va a querer ser como Dios. O sea que básicamente los hijos de Dios nacen allí. Por naturaleza, ojo, por naturaleza, por predestinación ya éramos hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios nos vio de antemano, antes que nosotros naciéramos, ya Dios sabía quiénes íbamos a ser nosotros. Por predestinación, por conocimiento anticipado, ya nosotros éramos hijos de Dios. Porque eso ya estaba en su mente. Pero nos manifestamos como hijos de Dios, llegamos a ser hijos de Dios, porque compartimos la naturaleza de Dios. Es cuando recibimos el Espíritu Santo, hay un cambio de naturaleza en nuestra vida, hay una nueva vida ahora dentro de nosotros. Eso es tan sencillo como eso. Por naturaleza llegamos a ser hijos. Porque en este caso, Dios no tiene hijos adoptados así, o sea, de hecho, adopción para Dios no es, Él no emplea esa expresión para lo que hoy día se utiliza en esa palabra, que es como que tener un hijo que no es de nuestra propia sangre. Tenerlo en adopción, no. Para Dios adopción es otra cosa. Para Dios adopción es lo que en la antigüedad el padre, después de haber instruido al niño, ponerle profesores y tutores, desde pequeño, el niño iba creciendo en la enseñanza, en sabiduría y aprendiendo de los negocios del padre. Ya cuando alcanzaba una edad de madurez, entonces el padre hacía un reconocimiento público. Y ese reconocimiento público que hacía se llama adopción. Un reconocimiento público y oficial de que es su hijo y que ahora tiene derecho a toda su heredad. Allí es donde el hijo podía disponer de la heredad de su padre. Ese acto se llama adopción, el acto de dar por heredad, un reconocimiento de que es su hijo, por supuesto, y que está preparado ahora para administrar los negocios del padre. Básicamente se trata más que por reconocerlo como hijo, porque ya es hijo, porque nació siendo hijo, es como un reconocimiento de que está preparado y tiene las cualidades que se requiere para administrar correctamente y con sabiduría los negocios del padre. Entonces dice, este es mi heredero, en otras palabras. Eso es adopción, un reconocimiento público donde el padre le daba la heredad públicamente delante de gentes, le daba acceso a la heredad.
de toda su heredad a su hijo. Entonces eso es adopción para Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios no adopta como el mundo, que Dios toma a alguien que no es de su propia sangre y nada que ver con él y lo hace y le dice que es hijo suyo. No. Aquí, como dice la Escritura, eso está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice así: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, o sea, un añadido ahí. No, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos en esa familia. No es un advenedizo. Usted y yo no estamos llamados a ser un advenedizo, a un añadido, no a alguien que se añadió. Ese es un hijo del diablo, pero Dios quiere tenerlo y ponerlo a trabajar para él, como un hijo suyo. No. Para Dios llamar a alguien hijo, básicamente, tiene que compartir su mismo genes, su misma naturaleza, su misma sangre, vamos a decirlo así en sentido figurado. Un hijo biológico es como un hijo biológico. Por ejemplo, hijo, para nosotros es alguien que comparte nuestra propia sangre, porque vino de mí, pues, en este caso. Vino de mí, es mi hijo, mi propia sangre. Así es que Dios hace a sus hijos, de su propia genes, de su propia naturaleza, que comparten sus propias características. De lo contrario, no es hijo. Y ya les explico por qué. Porque fíjense, ojo, no nacimos con esa naturaleza. No, nosotros nacimos una vida alejada de Dios. Para los efectos no éramos hijos de Dios, porque no compartíamos su naturaleza. Por predestinación sí éramos hijos, pero eso sería otra cosa. El conocimiento anticipado de Dios, ya Dios nos había visto desde el principio, sin que naciéramos, antes de la fundación del mundo, ya sabía que nosotros íbamos a ser sus hijos. Pero oficialmente, técnicamente, si se le quiere llamar así, técnicamente hablando, somos sus hijos cuando compartimos su propia naturaleza, es decir, tenemos su Espíritu Santo. Por eso dice así: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nosotros le recibimos y creemos en su nombre por gracia y misericordia, porque Él se reveló por gracia y misericordia, por favor, porque nosotros no conocíamos a Dios, ni teníamos manera de cómo conocerle, así que Dios se allegó a nuestras vidas, iluminó nuestras vidas, y entonces nos dimos cuenta que necesitamos de Él. Cuando nosotros vimos que necesitamos de Él y que Él nos amaba, entonces ahí es donde nosotros decidimos tomar decisión por Él. No porque nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. No porque nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Nosotros lo vimos porque Dios se reveló a nuestra vida de esa manera y nosotros creímos en Él, decidimos creer en Él. Y cuando creímos, claro, creímos pero todavía no compartíamos su naturaleza, no teníamos, o sea, para los efectos, técnicamente no éramos sus hijos. Fíjense, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, o sea, le dio la capacidad, le dio la facultad, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde está, por naturaleza. Fíjense, para los efectos, ¿cómo sería? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, que así es lo natural. Si yo quiero tener un hijo de mis entrañas, de mí mismo, hijo biológico, como es lo que estamos hablando, tengo que tener una esposa y engendrar un hijo con ella. Estar con ella, conocerla, como dice la Biblia, y bueno, tener un hijo con ella, así. Que nazca en mí mismo. Eso es carne y sangre. O sea, eso es engendrado de sangre y voluntad de carne. Pero dice la Escritura que este engendro de Dios, porque Dios los engendra, pero no como nosotros lo haríamos naturalmente.
los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Son engendrados, pero no de esta forma, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ah, ahí es otra cosa. ¿De qué manera? ¿Cómo lo fue en María? Jesús no era técnicamente hijo de María, ni hijo de José. Técnicamente es hijo de Dios, es Dios mismo. Porque ¿qué hizo? ¿Cómo es que María tuvo a Jesús? Bueno, el Espíritu Santo le dio una palabra, María recibió esa palabra y esa palabra creó una célula allí. O sea, como quien dice, completo, óvulo y todo allí. Bueno, todo allí. Algo así como si fuera óvulo y espermatozoide, todo creado por Dios allí. No hubo participación sexual, hombre y mujer, no, nada. Dios creó eso por la palabra hablada. Dios creó esa célula de sangre allí, vamos a decirlo así. Y entonces eso creció, allí empezó a crecer y nació Jesús. Pero fue por la palabra de Dios. ¿Cómo somos engendrados nosotros hablando ahora espiritualmente? Porque somos engendrados, pero no de la manera natural o de carne, sino espiritual. Cuando nosotros le creemos a Dios, le creemos su palabra, entonces Él dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros escuchamos esa palabra. Y entonces nosotros decidimos si tomarlo o no. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea, todo aquel que crea. Entonces, ¿qué yo hago? Yo decido. Bueno, entonces yo me voy a arrepentir. Yo me bautizo. Y yo entonces procedo a recibir el Espíritu Santo. Tengo derecho de recibir el Espíritu Santo si procedo en base a la fe, que es creyendo en lo que Dios me está prometiendo a mí. Si tú te arrepientes, tú te bautizas en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si yo le creo a Dios y doy los pasos, entonces tengo el derecho. Me apropio esa promesa y ahí es donde el Espíritu Santo viene a mí. Espíritu Santo es la vida de Dios y como es vida, ahí tiene incluida la naturaleza de Dios, porque en la vida está incluida la forma de vida, que es la naturaleza. Entonces, por eso dice la naturaleza divina, que está incluida en esa vida, que es el Espíritu Santo. Entonces, pero el Espíritu Santo, por otro lado, también es poder. Es el poder que transforma, que cambia. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, hace un cambio en nuestra vida, hace un cambio en nuestra alma. Si hace un cambio es que nos quita esa naturaleza de pecado y nos da en su lugar, porque es un cambio, su naturaleza, la naturaleza divina. Entonces somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo con una vida nueva que tiene características diferentes a las del pecado que teníamos, a la naturaleza del pecado que teníamos. Tiene una naturaleza divina con características divinas de Dios. ¿Para qué? Para luego manifestarse. Entonces, ya oficialmente somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Pero ¿qué falta? Dice así, 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3 dice, el versículo 2, amado, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios porque tenemos la misma naturaleza. Y no se ha manifestado en nosotros lo que ha de ser porque es como una semilla. El Espíritu Santo, al mismo tiempo, en nosotros es la semilla de Dios, que quiere manifestarse. ¿Cómo? Como se manifestó en Jesús. Pero para manifestarse como se manifestó en Jesús,
Debemos vivir la vida que vivió Jesús, una vida de rendición. Ceder nuestros deseos a Dios, crucificar esta carne con los deseos y pasiones. O sea, como decía Jesús, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. No porque en él no había el deseo, sí lo había, pero él no hacía nada sin que el Padre se lo muestre. ¿Por qué? Porque él manifestó que había deseo más adelante, porque él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Habló de que tiene una voluntad, sino la tuya. O sea, en él había una voluntad, pero él la rendía siempre a Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Rindamos esta vida, la voluntad humana, nuestros deseos, nuestro anhelo, todo lo que queramos hacer en esta vida, debemos rendirlo a Dios para que se haga su voluntad en nosotros, lo que Él quiere y como Él quiere que se haga, para que nosotros se pueda manifestar fluidamente y en libertad el Espíritu Santo que ya está en nosotros, si es que lo hemos recibido. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. También nos habla Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, claro, porque hemos recibido la vida de Dios y porque estábamos muertos en delito y pecado, y si recibimos la vida, entonces resucitamos. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tenemos anhela y desea las cosas de arriba, no las de la tierra, porque es una naturaleza divina de Dios, o sea que anhela todo lo que tenga que ver con Dios y lo que le gusta a Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pues claro, porque tenemos ahora la vida de Dios en nosotros. Cuando Cristo, vuestra vida, la vida que tenemos, vuestra vida ya es nuestra, la vida de Dios, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir que Dios se mete en nuestros corazones y cuando Él se manifieste, nosotros seremos como Él. Porque, como dice, Él se va a manifestar a través de nosotros. Pero bueno, sería más complicado entenderlo así. Simplemente, esa vida en nosotros, la vida de Dios, que es la naturaleza divina de Dios, quiere manifestarse. Siempre está deseando manifestarse. ¿Y de qué manera se debe manifestar? Nuestras vidas no van a estar satisfechas, esa naturaleza en nuestros corazones no va a estar satisfecha hasta que nosotros nos manifestemos. O sea, hasta que esa vida se manifieste, mejor así, esa vida que está en nosotros se manifieste como se manifestó en Jesús. Porque si no se va a sentir oprimida, es como la paja o el monte que intenta salir por las orillas del asfalto. No tiene la libertad que quisiera, pero con el espacio que tiene por ahí sale. Entonces, así a veces está la vida de Dios en nosotros. Porque a veces no rendimos todas nuestras áreas, sino que nos falta rendir a otras áreas, y eso es lo que impide que Dios se manifieste plenamente en nosotros. Pero como esa es la naturaleza que predomina en nosotros, nosotros sentimos esa necesidad. Sentimos esa necesidad si en verdad no hemos apagado el ideal del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no hemos apagado el Espíritu en nuestras vidas, en realidad vamos a sentir ese deseo. O sea, no vamos a estar conformes con orar una vez al día. No vamos a estar conformes con leer así de una vez en cuando. No vamos a estar conformes con vivir una vida medio consagrada. Sino que cuando estemos orando, o sea, vamos a sentir la necesidad de falta más. Cuando estemos buscando al Señor en nuestra meditación, vamos a sentir esa necesidad. Algo más falta, hermano y hermana. Si usted no siente eso, si usted tiene el Espíritu Santo, es porque apagó el Espíritu. Pero el Espíritu en usted, si está encendido, es esa llama que le va a quemar en su corazón hasta que usted,
O sea, y va a esperar y va a desear siempre que usted alimente esa llama, va a ser un ardor, algo que usted no se va a poder quitar en su vida. Si no lo siente es porque está apagado. Entonces, ese ardor es el que, si está apagado, porque lo contristó, entonces arregle su vida con el Señor, haga lo que tiene que hacer, lo que usted sabe que tiene que hacer. Si no lo sabe, pídale al Señor que le meta y usted le dice: Señor, yo quiero ahora sí hacer las cosas bien. Yo quiero que avive ese fuego en mí, el fuego de tu espíritu, porque lo has recibido y solamente tienes que avivar ese fuego allí. Cuando lo avives, vas a ver que no vas a estar conforme con cualquier clase de vida que vivas. Entonces, es esa vida que quiere manifestarse, quiere salir, quiere tener la libertad que tuvo en Jesús. ¿Por qué? Porque así es esa vida. La semilla de maíz va a desear ser una planta de maíz, esa que es sembrada. La semilla de trigo que es sembrada va a desear ser una planta de trigo y comportarse como una planta de trigo. Así es en los animales. Un pájaro va a desear ser un pájaro, él no va a desear más de eso, quiero decir. Porque cuando hablo de desear parece que estuvieran conscientes, pero en realidad es que no va a desear más de eso. Va a querer comportarse como un pájaro, se siente cómodo así, comer como un pájaro. Si la naturaleza divina de Dios está en nosotros, nosotros vamos a desear en el fondo, con gemidos indecibles, quizá usted no lo puede explicar, ser como y vivir una vida como la que vivió Jesús, ungida con el Espíritu, con el Espíritu Santo ardiendo siempre en su ser y siempre teniendo el Espíritu Santo en su alrededor para hacer siempre lo que a Dios le agradaba. Ese era su placer. Comer o vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, ese es nuestro placer. Deleitarnos en la voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, necesito más de ti. Eso es algo que van a hacer de nosotros si en realidad la naturaleza de Dios está en nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso es Romanos capítulo 8, versículo 9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si estamos hablando de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, estamos hablando de esa libertad. Usted no se va a sentir libre si tiene el Espíritu Santo. Si usted es un hijo de Dios, o sea, una hija de Dios, llena del Espíritu de Dios, eso es a lo que me refiero. Usted no se va a sentir cómodo o cómoda con el Espíritu Santo ardiendo en su vida. Y hasta llegar a ser lo que usted siente que debe alcanzar. Porque esa vida, el Espíritu Santo en nosotros tiene sus necesidades. Necesita ser alimentada. Necesita ser alimentada con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios agradable y perfecta. Necesita estar en un ambiente de fe. Porque esa es la naturaleza divina. Un ambiente de fe, un ambiente de la palabra. Un ambiente no de duda, no de incredulidad, porque eso es para la naturaleza de pecado. La naturaleza de Dios va a querer estar en una naturaleza de fe, una naturaleza donde está el Espíritu de Dios en libertad plena y absoluta. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, básicamente el esperar la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza está esperando eso. ¿Por qué? Porque es simple. La naturaleza fue creada por causa del hombre, para que el hombre la rigiera, para que el hombre gobernara, para que el hombre
Ese es para que el hombre gobernara, señoreara sobre ella. Pero el hombre actual, corrompido, con una naturaleza de pecado, o sea, el hombre pecaminoso de este mundo que está reinando este mundo, los hombres y mujeres que reinan hoy en este mundo, están tratando mal a la tierra. La usan de manera inadecuada, la explotan. Hay lugares que eran fructíferos, pero ahora son desiertos, sobreexplotación de la tierra. En vez de usar la tierra para honrar y glorificar el nombre de Dios, que para eso fue creada, la usan para adorar ídolos e invocar dioses que no existen. Usan la tierra no para la gloria de Dios, para lo cual fue creada, sino para hacer las cosas de pecado. O eso es perjudicial para la tierra. La tierra sufre. La tierra está a tal punto de que ella está sufriendo un trastorno por las mismas, por ejemplo, las emisiones de gases que nosotros mismos producimos con los vehículos y con esa, sobre todo más que todas las empresas, grandes empresas que producen esas emisiones. Eso contamina el medio ambiente y hace que la naturaleza sufra más, las plantas sufran más, la tierra sufra más y no dé los frutos como quisiera. Los animales sufren más porque no hayan el alimento como quisieran. O sea, toda la naturaleza está sufriendo por causa de que el hombre y la mujer están viviendo en pecado. Entonces, la naturaleza sabe, si hablamos de una conciencia, que lo que le conviene son los hijos de Dios, perfectos, que no van a usar la tierra inadecuadamente, que no van a hacer sufrir la tierra, sino que más bien van a traer vida a la tierra, donde las plantas, básicamente los animales, o sea, un mundo donde no va a haber muerte ni degradación como la hay ahorita en pecado. La tierra gime por eso, pero un mundo perfecto donde no haya muerte ni maldad, sino que todo lo que se haga en ella sea para beneficio de ella y para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios y para el beneficio de ella, al revés. Entonces, ¿qué dice? Ella espera eso, la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza simple. La naturaleza, aquí es donde vive el hombre pecaminoso, y ¿qué más tiene? La tierra no se puede ir para otro lado, o sea, está aquí, está sujeta al pecado que se vive en el mundo por causa de que el hombre, al cual Dios creó para que señoreara la tierra, está pervertido y corrompido y hace cosas corrompidas con la tierra. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, porque está en constante corrupción, está muriendo la tierra, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra no fue creada para morir, o para experimentar la muerte y la corrupción, sino para experimentar la vida de los hijos de Dios, la vida de Dios que está en sus hijos. Porque sabemos que toda la creación gime a uno y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea, está esperando ese momento. ¿Sabe por qué dolores de parto? Porque en este caso los dolores de parto es cuando se espera algo que va a acontecer. En este caso, un niño va a nacer, un niño, una niña va a nacer. Hay dolores, por supuesto, normalmente, así es. Cuando un niño está a punto de nacer una niña, hay dolores, contracciones, lo que siente la mujer. Porque hay un niño, hay alguien que espera salir. Hay algo que espera salir. La naturaleza sabe que hay promesas. O sea, básicamente, que si los hijos de Dios son libertados, entonces ella también será libertada porque su destino el destino de la tierra está ligado a los hijos de Dios. Eso es lo que ella espera, que los hijos de Dios sean libertados. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos gemimos, nosotros también gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, lo que Dios nos da primeramente para poder tener por heredad todo
que Él quiere darnos. Porque en el 17 dice de Romanos 8, y si hijos también herederos. Pero herederos cuando nosotros tenemos por lo menos el Espíritu Santo. O sea, ese es lo primero. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque tenemos el mismo Espíritu que estuvo en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, porque compartimos el mismo Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cómo es que nosotros vamos a gemir? El versículo 14 de Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, no hemos recibido un espíritu para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahí, ¿ves? Cuando tenemos el Espíritu Santo, ahí sí sabemos y tenemos la seguridad, somos hijos de Dios. Porque compartimos la misma naturaleza de Dios, los mismos genes de Dios, las mismas características de Dios, porque tenemos su misma vida. La misma vida de Dios corre por nuestras vidas. Vamos a decirle sí, para no decir la sangre corre por nuestras venas. Así como fuera en nuestros hijos, su sangre corre por nuestras venas. 100% compatible, vamos a decirlo así, o algo así en cuanto a ADN, o algo así por el estilo. No estoy muy claro de eso, pero ustedes entienden la idea. Nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, no debemos estar conformes con la vida que estamos llevando. ¿Usted cree que alcanzó perfección? ¿Usted cree que no le hace falta más nada? Déjeme decirle, usted apagó el Espíritu. Porque el Espíritu en usted va a ser un ardor constante. Usted no se va a sentir, digamos, satisfecho con que hoy oré todo el día y busqué al Señor todo el día y mañana no. Es una necesidad constante. Usted no come hoy sus 3 comidas y mañana no come y pensar que no le va a dar hambre. Por supuesto va a sentir la misma hambre. Nuestra necesidad de Dios es constante y nunca nos conformaremos con vivir de una forma, una manera, sino queremos hacerlo mejor. Queremos en realidad hacerlo más perfecto. En nosotros está el deseo, si está el Espíritu Santo en nuestras vidas, de ser perfectos y agradables a Dios. No hay otra manera. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Y Colosenses capítulo 4, versículo 12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere. Hermanos y hermanas, si usted no siente esa necesidad, si usted y yo no sentimos ese ardor, es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras ofensas. Tenemos que arreglar nuestras vidas con el Señor. Eso es lo que digo, arreglar nuestras vidas con el Señor. Porque hay algo que impide que nosotros nos sintamos como debemos. Entonces quizás contristamos el Espíritu no arreglando algo que debimos haber arreglado, no haciendo algo que debimos haber hecho. Entonces por ahí debemos empezar. Por donde empezamos a contristar el Espíritu de Dios, arreglar nuestras vidas a Dios, vivir una vida consagrada y que ese fuego del Espíritu Dios lo avive en nosotros, pedirle eso al Señor, que queremos verdaderamente arreglar nuestras vidas, porque eso es lo que eso es lo que va a hacer que el Espíritu ahora vive ese fuego en nosotros.
cuando empecemos a andar conforme a su voluntad, arreglando nuestras vidas, entonces ese ardor va a estar en nosotros y nosotros no vamos a estar conformes. Nosotros vamos a querer que cada día, cada momento, en cada minuto de nuestra existencia sea Dios en todo, aún en las cosas naturales. Señor, ayúdame. Ayúdame que haga esto bien. Por ejemplo, si usted va a cocinar, Señor, ayúdame que esto quede bien. Si usted va a hacer un trabajo, Señor, ayúdame que esto quede bien. Señor, ayúdame en esto. Y en todo momento, en nuestro meditar, Señor, ayúdame a vivir una vida recta, agradable delante de tus ojos. Señor, ayúdame a hacer lo que a ti te agrada. Ayúdame. Que nada de lo que yo pueda hacer sea un impedimento para que tú te manifiestes más. Esto debe ser una necesidad en nuestras vidas. Yo creo que usted, y yo lo digo, yo creo, pero en realidad digo algo mejor. Estoy seguro que usted no estará conforme hasta que Cristo se manifieste plenamente en su vida. Y no es como un hasta, como si hubiera un hasta, porque no es que vamos a vivir plenamente hoy como Jesucristo y mañana no, eso va a ser algo continuo. Verdaderamente nosotros, si tenemos la naturaleza divina de Dios, verdaderamente estaremos satisfechos cuando despertemos a su semejanza. Eso es lo que decía David. O sea, ya estamos hablando de manifestación, no estamos hablando de recibir el Espíritu Santo, ya estamos hablando más allá de eso. En cuanto a mí, decía el Salmo, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Eso es Salmo capítulo 17, versículo 15. No estaremos satisfechos hasta que la vida de Cristo se manifieste plenamente en nosotros, porque realmente lo que desea esa naturaleza en nosotros es recrearse en todo momento en la presencia del Señor. Yo creo que ustedes han experimentado ese momento agradable, pero quizás en la iglesia, pero en realidad Dios quiere que eso no sea solamente dentro de las cuatro paredes, sino donde usted esté, en su trabajo, donde quiera que esté. Usted se recree en su presencia. No hay limitaciones. No hay limitación de cuatro paredes para Dios. Dios es omnipresente. Dios está en donde usted lo llame. En su meditar, en su oración constante. Yo creo que si el pueblo de Dios empieza a anhelar esto más profundamente y empieza a arreglar sus vidas, entonces definitivamente Dios va a satisfacer nuestras vidas, que es su misma vida, con su presencia en nuestro entorno, porque yo creo que si tenemos el Espíritu Santo, deseamos la presencia del Señor rodeando nuestras vidas. Y por eso, para ir terminando, Dios está creando estas circunstancias difíciles y adversas, circunstancias en que solamente Dios puede ayudarnos, solamente Dios puede solventar nuestra situación, porque esto crea la necesidad de buscarle, esto desea la necesidad de, esto manifiesta esa necesidad de buscarle y buscar su rostro y hacer las cosas bien. Ese es como el gancho de Dios, para que cuando lo busquemos por esa necesidad, entonces sintamos la satisfacción de tener la presencia de Dios en nuestras vidas cuando los buscamos. Y no solamente conformarnos con sentirlo mientras necesitamos algo en específico, sino tenerlo en nuestras vidas, porque una vez que usted prueba que algo es sabroso, usted quiere probarlo siempre, quiere siempre comer eso. Entonces, en este caso, Dios quiere que usted le dé una probadita a aquello que quizás usted ha olvidado. Porque quizás ha apagado el Espíritu, ha resistido la presencia del Señor y el Espíritu está apagado en nuestras vidas. Entonces, usted no se siente feliz, usted no se siente bien porque allí hay algo como un vacío, se siente un vacío en su vida. Se siente ese vacío de tal manera que no puede ser ahogado o satisfecho, no puede ser satisfecho con nada que hay en esta tierra.
Y solamente la presencia del Señor en nuestras vidas puede hacerlo. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la manera para volver a sentir esa presencia del Señor en nuestras vidas? Arreglando nuestras vidas. Pidiéndole al Señor que nos muestre, si es que nos hemos olvidado de lo que en lo que lo contristamos, que nos muestre que es vivir una vida consagrada, buscar al Señor, la presencia del Señor en todo momento, orando en todo tiempo, en nuestro meditar, en nuestra cámara secreta, en nuestro trabajo, donde sea que estemos, en nuestra oportunidad, leer su palabra, alimentarnos de su palabra, en todo momento buscarle, y entonces Dios se va a hacer presente. Y vamos a sentir su presencia en nuestras vidas. Y vamos a sentir algo como que no somos lo que deberíamos ser. No somos lo que éramos antes, pero no somos lo que deberíamos ser y deseamos eso. Deseamos que Dios se manifieste plenamente en medio nuestro. Recrearnos en su presencia. Para aquellos que hemos sentido esa presencia, la debemos desear y anhelar y añorar. Pero hay un precio que usted y yo debemos pagar. Es una vida rendida, una vida consagrada. Debemos rendir nuestros deseos. Debemos rendir nuestras vidas. Todo entregárselo a Él. Todo tiene su tiempo, hermano y hermana. No, digamos, se conforme a este siglo. Dios le dará lo que usted necesita en su tiempo. Porque Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Solamente ocúpese de las cosas del Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, sea satisfecho en Él, satisfecha en Él, y entenderá que el tiempo de Dios es perfecto, entenderá que no hay nada más mejor que la presencia del Señor en nuestras vidas. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre Celestial, porque tú eres bueno y misericordioso, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Invocamos tu santo nombre, Señor, y te agradecemos, Señor, porque tú eres, Padre Celestial, todo lo que necesitan nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, solo un toque de tu presencia puede hacer que nuestras vidas hambreen más de ti, Señor, porque tu Espíritu en nosotros es lo que puede ocasionar esta necesidad, este anhelo, este deseo ferviente por ti, Señor, porque no hay nada mejor, Señor, que estar contigo. No hay nada mejor que estar en tu presencia, Padre Celestial, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a nuestra diestra, Padre Celestial. Padre Celestial, que podamos nosotros experimentar esto en nuestras vidas, que aquellos que han perdido este ardor en sus corazones, que se ha apagado, Padre Celestial, ese ardor en sus vidas, Padre Celestial, que se ha avivado tu fuego en nuestras vidas, Señor, que se ha avivado ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor, para que no nos conformemos a este siglo, para que no satisfagamos más los deseos de esta carne, Señor, sino que podamos reconocer y experimentar que no hay nada mejor, Señor, que tu presencia en nuestras vidas, Señor, que tus deseos, Padre Celestial, porque tus deseos son los nuestros, Señor. Esto se ligó en el momento en que nos hiciste participantes de esa naturaleza divina tuya, Señor, que eres tú mismo en nosotros, tus propias características, tus propios deseos, anhelos, Señor, implantados en nuestra alma, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Ya no podemos ser como éramos antes, Señor, viviendo vida en pecado, Señor, sino que, Padre Celestial, nuestras vidas, Señor, solamente va a hallar placer y satisfacción y deleite, Señor, en el reino de Dios y tu justicia, Señor. Padre Celestial, te rogamos en esta hora, Señor. Yo me uno a la oración de mis hermanos, Señor, en esta hora, Señor, para que haya, Señor, ese avivamiento en nuestro interior, Señor, para que tu presencia, Padre Celestial, se manifieste a plenitud en nosotros, Señor. Podamos recrearnos en tu medio, Señor, que sea tu presencia en nuestro medio, Señor, en nuestras vidas, Señor, y podamos ver esas obras del Dios imposible, Señor, porque ya no estamos satisfechos con lo que es posible. Padre Celestial, deseamos ver lo imposible haciéndose posible en nuestro medio, Señor, porque fuimos llamados, Señor, para volar sobre alturas sobrenaturales, Señor. Esas alturas sobrenaturales de tu Espíritu,
espíritu, Padre celestial. Por eso, Señor, no nos conformamos con caminar en tierra, Señor, firme, sino que si no es tu presencia, Señor, en nuestra vida, si no es en los aires sobrenaturales, Señor, sentiremos todavía esa necesidad, Señor, de estar allí, porque para eso nos hiciste estas alas por naturaleza. Por esa naturaleza divina tenemos estas alas y sentimos, Señor, esa cosquilla, Señor, de tu espíritu, Señor, deseando, Señor, abrir nuestras alas, volar libremente por los aires sobrenaturales, Señor, y poder recrearnos, Señor, en ti. Padre celestial, sea tu presencia propicia a nuestras vidas, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, renovándose en nosotros, Señor. Padre celestial, que sea tu Espíritu, Señor, renovando nuestras vidas, Señor, trayéndonos a recordatorio, Señor, aquello lo cual, Señor, te hemos fallado, Señor, para arreglarlo, Señor, y hacerlo bien, Señor, y poder gozar de tu favor y de tu gracia, Señor. Que así sea, Señor. Padre celestial, y aquella que no ha experimentado esa gracia divina, Señor, que pueda en esta hora, Padre celestial, tomar esa decisión y pueda tu presencia, Señor, hallar cabida en su corazón, Señor, porque, Padre celestial, tú anhelas esos corazones receptivos a ti, a tu palabra, Padre celestial. Revélate a sus vidas, Señor, en esta hora, Señor, para que ellos puedan, Señor, experimentarte, Señor, y poder anhelarte, Señor, y tu presencia haya cabida en sus vidas, Señor. Imparte sanidad, imparte liberación, Señor. Sea tu nombre glorificado en nuestro medio, por el medio de esas señales gloriosas y maravillosas que tú siempre haces alrededor de los que te creen, Señor. Padre celestial, y que así sea, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, el Señor les bendiga y esperamos que ustedes puedan estar en los siguientes servicios escuchando la palabra y que el Señor sea revelando su palabra en nuestros corazones. Entonces les extiendo esa invitación y bueno, el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.